buenas tardes a todos y a todas. Al otro lado de este hilo que ya nos es común. Así que nada, bienvenidos al 14 seminario de Derecho Cooperativo y de la Economía Social. Para mí, en nombre de Javier Palau, del decano de la Facultad de Derecho y del equipo de Canal, pues siempre un placer colaborar en este tipo de iniciativas que se llevan a cabo por este equipo de gente hiperactiva, decía yo antes, pero en el buen sentido, ¿no? Gente que está preocupada por formar, por innovar, por compartir experiencias y en definitiva por avanzar. En este caso, sobre una temática, el de las comunidades energéticas, que ciertamente en un contexto como el que vivimos, en el que la energía, ¿no?, la hemos puesto también en el centro de la atención social, económica, jurídica también, pues la verdad es que es un tema, ¿no? El de las comunidades, que nos lleva a hablar del autoconsumo energético, que aunque no sea muy novedoso, pues nos lleva a hablar de eso, nos lleva a hablar de la transición energética, de la que tanto comentamos, tanto está en las agendas, pero en definitiva, a través de iniciativas de esta naturaleza, pues desde luego puede tener un futuro más próximo, una realidad tangible, ya no solamente en las grandes declaraciones. En definitiva, las comunidades que tienen o que pueden llegar a tener, a generar beneficios para la comunidad donde se implanten, de múltiple orden, económico, social, medioambiental también, lógicamente, y que pueden combatir o atender problemáticas que también, digamos, hemos acuñado en los últimos años, como la pobreza energética, pero también apostar por energías renovables, por la eficiencia del consumo. En definitiva, yo creo que este seminario es perfecto para hablar de uno de los temas pendientes y en el que, como decía, las comunidades energéticas pueden constituir algo plasmable, ¿no?, algo tangible. Y yo, sin más, agradeciendo vuestra participación y sobre todo la organización del evento, le doy la palabra a una de las artífices del mismo, para que de entrada le doy la palabra a María José Bañó, que es profesora titular de la Casa, del Departamento de Derecho Mercantil y directora de UDESCOP. Así que, dándote las gracias por este hiperactivismo del que estamos encantados, pues nada, tienes la palabra, María José, cuando quieras. Muchísimas gracias, Fabiola. Como te decía, estábamos muy agradecidas realmente porque nos puedas acompañar a UDESCOP en todos los eventos que vamos desarrollando. Y sí, la verdad es que ese hiperactivismo, un ejemplo lo tenemos en Gemma Fajardo, que lleva Sí, con su seminario ya 14 años. Y yo creo que, que haya contado conmigo para poder coordinar esta jornada precisamente de comunidades energéticas, con toda la problemática que estamos sufriendo y con todas las preguntas que se nos están formulando en los aspectos jurídicos, pues la verdad es que estoy encantada de formar parte de este proyecto y muy agradecida, Gemma, también de que hayas contado conmigo para coordinar esta jornada sobre eso, las comunidades energéticas y la innovación social. Por supuesto, como te decía, Fabiola, agradezco infinitamente que estés tú aquí, porque además, claro, como profesora de Derecho Civil, ha quedado muy claro cuando lo has explicado ahora, con tu introducción. No te queda nada lejos esta materia, de la que, claro, destacamos el fomento de ese autoconsumo para empoderar a los consumidores y además promover esa eliminación de la pobreza energética, que siempre afecta a los consumidores muy vulnerables. Es necesario, por eso la propuesta que hacía Gemma, que era que Elizabeth hiciera la primera ponencia del marco legal, es interesante porque es necesario regular de una manera adecuada las comunidades energéticas para que no se queden al margen. Es que además, lo sabemos, la pandemia provocada por el COVID-19 y también la invasión de Ucrania ha hecho, pues hace que millones de personas vuelvan a estar además en una situación de pobreza extrema. Lo decíamos también en la pasada edición de pobreza energética, en la que tuvimos también una sesión en abril. Entonces, claro, la creación de comunidades energéticas locales donde los consumidores puedan unirse, se autoconsuman
es esencial para evitar estas situaciones, pero por supuesto necesitamos una regulación adecuada, que no deje al margen ni a las pequeñas y medianas empresas ni a las administraciones públicas locales, que en estos momentos, como carecemos de regulación, en algunas convocatorias, en concreto del IDAE, nos hemos encontrado con que bueno, pues los ayuntamientos, por ejemplo, no pueden constituir por sí una comunidad energética debido a esas restricciones que se han incorporado en esa convocatoria. Hoy estamos en un foro de reflexión y lo que queremos es que sirva para reivindicar una normativa reguladora de las comunidades energéticas en línea con las directivas europeas sin ningún tipo de restricción. Por tanto, hablará Elizabeth de las comunidades de energía renovables o de las comunidades ciudadanas de energía, para facilitar la participación de los ciudadanos en el mismo. Yo recientemente pues, me he encontrado con diferentes problemas, sobre todo por las convocatorias, y lo comentaremos luego más adelante, pero con una comunidad energética local que se está constituyendo en Aras de los Olmos, que es iniciativa del ayuntamiento, y se ha encontrado con numerosos problemas para poder iniciar y para poder constituirla como comunidad energética. Pero bueno, lo que interesa además es destacar cómo esos principios cooperativos que llevan en su ADN la protección de las personas, de su entorno, del desarrollo local o de la intercooperación, bueno, pues pueden, además, esas comunidades energéticas ser o adoptar la fórmula de cooperativa precisamente porque permiten, bueno, pues se encuentran más cercanas a las personas, forman parte del tejido local, atiende a las necesidades de esas personas y por tanto nos permiten tejer mejores redes y además también con ello pues, presionar a los poderes públicos para que incorporen y desarrollen políticas públicas fuertes de fomento de la economía social en los diferentes ámbitos. Simplemente, de nuevo, reiterar mi agradecimiento. Quería ir presentando a los ponentes, pero os iré presentando a medida que vayáis participando, estéis en el turno de la palabra. Y quería empezar ahora por Elizabeth, que es profesora ayudante doctora del Departamento de Derecho Mercantil, Manuel Broseta Pont, de la Universidad de Valencia, es compañera de Gemma y mía, del departamento, y ha sido beneficiaria de numerosas becas profesionales y de investigación. Su actividad investigadora se galardonó con el premio Tomás y Valiente al mejor trabajo de investigación jurídica, otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia en 2016. Ha sido profesora visitante en centros de prestigio nacional e internacional. Destacan algunas de sus estancias, como en la Universidad de Florencia, Aldo Moro de Bari o Federico II de Nápoles. Es miembro de varios proyectos de investigación en Derecho de Sociedades. Por supuesto, como no, colabora desde hace mucho tiempo con Udescope. De hecho, ya fue contratada junior con Gemma Fajardo y ha participado además como miembro del equipo de investigación y como investigadora responsable en diferentes proyectos sobre cooperativas, comunidades energéticas, para la transferencia de esa investigación al sector productivo a través de diferentes convenios, y destacan también sus publicaciones relacionadas con el derecho del consumo, derecho contra la competencia desleal y su monografía Prácticas agresivas y tutela del consumidor del año 2019. Como veis, yo creo que es una persona que además está participando con Udescope en diferentes ámbitos, en diferentes líneas y precisamente en el ámbito de las comunidades energéticas. Ha trabajado con Gemma, ha trabajado con Cristina Grau, que la tenemos por aquí también, está trabajando conmigo también en un par de proyectos, con lo cual yo creo que le doy la palabra, bueno, cuando Fabiola lo indique, o si Gemma quiere añadir alguna cosa más. No, bueno, daros las gracias, como digo, por esta iniciativa, tanto a Gemma como a María José, que lleváis liderando efectivamente durante tanto tiempo. Encantada de saludar a Elizabeth y de recibir todo ese talento joven que tanta falta hace en las universidades, y a ver si hay una apuesta decisiva porque el talento se genere y se mantenga, que esto es complejo. Y bueno, nada, daros, como digo, las gracias por abrir este espacio necesario de reflexión donde el derecho tiene que estar presente dando respuestas, abriendo vías y nada más que se desarrolle bien y que haya más. Esto no lo tengo que decir porque estoy segura que ya estáis en el siguiente sin haber acabado así que nada. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotras. Gracias, Fabiola.
Buenas tardes a todos, es un placer participar en este seminario. Veo muchas caras conocidas, otras no, pero que seguro que tendremos oportunidad de conocernos. Gracias a Gemma Fajardo por la invitación y a María José Baño también, directora de Judescope, por invitarme. Con Gemma es un placer volver a coincidir en un evento académico. Como saben, ahora está fuera de la universidad, pero también muy vinculada, y es un placer de verdad compartir esta tarde con vosotros. Os felicito por la iniciativa, que ya lleváis una amplia trayectoria. Bien, como veis en el programa de la jornada, yo me voy a ceñir a hablar del marco legal de las comunidades energéticas. Lo verdaderamente innovador de la jornada viene después, cuando hablen de las experiencias de comunidades energéticas. Yo me voy a ceñir al marco normativo, y para eso he preparado una pequeña presentación que voy a proyectar ahora. Voy a hacer la prueba y me decís si lo veis. Yo creo que sí. Bien, decía que había preparado una pequeña presentación para estructurar mi ponencia del marco legal de las comunidades energéticas. Como sabéis, el concepto legal de comunidades energéticas viene dado por las dos directivas que tenéis en pantalla: la directiva de 2018 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, que introduce el concepto de CER, Comunidad de Energía Renovable, y la directiva de 2019, la directiva 2019/944, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Esta directiva introduce el concepto de CCE, de Comunidad Ciudadana de Energía. A su vez, estas dos directivas tienen su origen en ese famoso Clean Energy Package, que constaba, entre otras medidas, de la aprobación de estas dos directivas comunitarias. Se pretendió establecer con estas directivas un marco legal adecuado para permitir, mejor dicho, la transición energética hacia un modelo más verde, y que los consumidores pues tuviesen un papel activo en el sector energético. Además de estas dos directivas, pues el paquete de medidas que anunciaba la Comisión en la comunicación de energía limpia para todos los europeos de 2016, pues presentaba una serie de propuestas que lo que pretendían es conseguir esa unión de la energía. Y esta serie de propuestas tenían tres objetivos principales. Son los que tenéis en pantalla: anteponer la eficiencia energética, que Europa ocupase el liderazgo mundial en materia de energías renovables, y ofrecer un trato justo a los consumidores. De esta comunicación de la Comisión de 2016 yo destacaría dos aspectos. Era un compromiso firme de reducir las emisiones de CO2. Se hablaba de al menos un 40% en 2030, después el Green Deal lo amplió a un 55%, si no recuerdo mal. Y en segundo lugar, se sitúa a los consumidores en el centro de esa transición energética. Claro, se dan cuenta, ¿no?, que si no se implica a los consumidores, pues ellos difícilmente formarán parte de esa transición hacia un modelo más verde, más sostenible. Por tanto, con esta comunicación de la Comisión se reconocía a los consumidores que ellos eran los protagonistas de lo que Europa llamaba Unión de la Energía, y que debía reformarse el mercado para precisamente que ellos controlasen mejor sus opciones en el ámbito de la energía, ¿no? Que los consumidores podrían invertir más fácilmente en energía renovable, consumir, almacenar o vender la energía que ellos produjesen. Para conseguir esos objetivos, ¿no?, tan ambiciosos que comunicaba la Comisión, pues habían dos alternativas. En primer lugar, lo que podrían hacer es involucrar directamente a los consumidores en esa demanda de energía. Entonces estábamos hablando del autoconsumo, ¿no?, impulsar el autoconsumo. Y la otra vía es impulsar la creación de comunidades energéticas
y que los consumidores participasen indirectamente en estas comunidades energéticas. Sobre las comunidades energéticas es lo que nos vamos a ceñir hoy. Centrándonos ahora en esa forma de participación directa de los consumidores, pues es aquella en que los consumidores producen directamente su propia energía. Entonces nos encontramos con el autoconsumo. Y a esta situación las dos directivas utilizan una terminología propia. Mientras que la directiva de 2018 se refiere al autoconsumidor, la directiva de 2019 se refiere a cliente activo. Bien, como saben, las directivas siempre empiezan, ¿no?, con un articulado en el que definen todos los conceptos clave para interpretar todo el texto jurídico que viene después, ¿no? Pues bueno, la directiva de 2018 definía al autoconsumidor en el artículo 2.14, como tienen en pantalla. Es un consumidor final que opera en su local situado dentro de un espacio delimitado o, cuando lo permita el Estado miembro, en otros locales que genera electricidad renovable para su propio consumo y que puede almacenar, vender electricidad renovable autogenerada siempre y cuando, en el caso de los autoconsumidores de energías renovables que no sean hogares, dichas actividades no constituyen su actividad principal, comercial o profesional. Como hemos dicho, la directiva de 2019 prefería referirse a esta situación como la de cliente activo y lo define como un cliente final, un grupo de clientes finales que actúan conjuntamente, que consume o almacena electricidad generada dentro de sus locales, situados en un ambiente confinado o si así lo permite el Estado miembro, en otras ubicaciones o que venda electricidad autogenerada o participe en planes de flexibilidad o de eficiencia energética, siempre, al igual que el caso anterior, siempre que esas actividades no constituyan su principal actividad comercial o profesional. El concepto este de cliente activo de la directiva de 2019 es un poco más amplio que el de la directiva de 2018 porque el ámbito de actuación de la directiva de 2018 se ciñe a renovables. A excepción de esto, si analizamos conjuntamente estos dos conceptos, pues llegamos a algunas características, ¿no?, comunes. Se genera electricidad o energía renovable, ya sea individualmente o junto a otros consumidores finales. Se trata de consumidores finales, es decir, que destinan esa energía generada principalmente a consumo propio. La electricidad o energía renovable que estos sujetos generan puede ser consumida, almacenada y o vendida. Como ven, pueden participar en esos planes de flexibilidad o de eficiencia energética. Estas actividades no pueden constituir su principal actividad comercial o profesional y la electricidad debe generarse en los locales de los consumidores situados en un espacio delimitado. Otra de las formas, ¿no?, de involucrar al consumidor en la demanda de energía es precisamente impulsar, como hemos dicho, la creación de comunidades energéticas. Estas dos directivas, como seguramente sabéis, pues utilizan una terminología propia para referirse a comunidades energéticas. Una utiliza el término CER y la otra CCE. Pero me gustaría destacar algunos aspectos básicos, ¿no?, que coinciden estas dos directivas. En primer lugar, estas comunidades energéticas suponen un modelo innovador de organización que facilitará la transición hacia una energía más limpia. En segundo lugar, establece como mandato para los Estados miembros que precisamente faciliten, que aprueben ese marco, ¿no?, que habilite la creación de comunidades energéticas. Y en tercer lugar, aunque los dos conceptos de comunidad energética no se refieren a ninguna categoría en particular, sí que nos dicen que se trata de una forma jurídica, pero no se ciñen a ninguna categoría en particular. Sí que si analizamos las características de estas dos directivas, cuando se refieren a comunidades energéticas, podemos ver que muchas encajan con esos principios de la ACI. Por tanto, aunque no únicamente podrán llegar, ¿no?, las comunidades, las cooperativas a
a esa nueva forma de organización, sí que muchos de los principios coinciden con los que ahora veremos al analizar las comunidades energéticas. Si empezamos con la definición de comunidad de energía renovable, que recuerden es la que introduce la Directiva de 2018, nos habla de una entidad jurídica que cumpla con las siguientes condiciones, que son las que se establecen en el artículo 2, apartado 16. Nos dice que con arreglo a derecho nacional se base en participación abierta y voluntaria de sus socios o miembros, que sea una entidad autónoma y efectivamente controlada por sus socios o miembros, que estén situados en las proximidades de estos proyectos de energías renovables, que sean propiedad de dicha entidad jurídica y que ésta haya desarrollado. Después nos dice que para que tenga la consideración de CER, Comunidad de Energía Renovable, los socios o miembros han de ser personas físicas, pymes o entidades locales, entre las que se incluyen los municipios. Y después nos dice que la comunidad energética tendrá como finalidad primordial proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde opera, en lugar de ganancias financieras. Una vez hemos analizado, bueno, ahora lo analizaremos con más detalle, ¿no? Pero una vez hemos expuesto el concepto de CER y sus principales características, vamos a ver ahora el concepto de Comunidad Ciudadana de Energía, que recordad que es la que introduce la Directiva 2019. Y nos habla también de entidades jurídicas que reúnan tres características, que son las que marca el artículo 2.11. Han de estar basadas, nuevamente, en la participación voluntaria y abierta, y que su control efectivo lo ejerzan los socios o miembros, que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios o pequeñas empresas. Su objetivo primordial debe ser ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales para sus miembros o socios o la localidad en la que desarrolle su actividad, más que una ganancia o una rentabilidad financiera. Que su actividad consista en la participación en la generación, incluido la procedente de energías renovables, la distribución, el suministro, el consumo, la agregación, el almacenamiento de energía, la prestación de servicios de eficiencia energética o la prestación de servicios de recarga para vehículos eléctricos o de otros servicios energéticos a sus socios o miembros. Por tanto, de una lectura rápida de estas dos definiciones de comunidad energética que mantienen estas dos directivas, pues podemos extraer algunas características comunes. En este cuadro yo creo que están resumidas casi todas. No sé si me olvido de una, pero creo que están resumidas casi todas. Cuando se refieren a CER o a CCE, cada una de estas dos directivas, pues se refieren a una entidad jurídica y, como les decía al inicio, no hacen referencia a ninguna categoría en particular. Únicamente se exige que tenga personalidad jurídica, es decir, que tenga capacidad independiente de la de sus socios o miembros y que cumpla con los requisitos de participación voluntaria y abierta que hemos visto y que indicaban estos dos textos. Claro, esta idea de construir una comunidad de energía sin asociarla a ninguna categoría en particular se reafirma en algunos considerandos de las dos directivas. Si nos fijamos en el considerando 71 de la Directiva de 2018, establece que los Estados miembros deben tener la posibilidad de elegir cualquier forma de entidad para la CER, siempre y cuando cumpla con los requisitos que hemos visto. Si vamos al considerando 44 de la Directiva de 2019, aquí se establece que los Estados miembros deben también poder asignar cualquier tipo de entidad a la CCE. Pero aquí sí que, a diferencia del supuesto anterior, aquí sí que a modo simplemente ejemplificativo, pues realiza un listado, considerando sobre las diferentes entidades que podrían encajar, ¿no?, en este concepto de CCE. Y se refiere expresamente a asociación, cooperativa, organización sin ánimo de lucro o pyme, ¿no?, como posibles entidades que pueden constituir una comunidad ciudadana de energía, siempre y cuando cumplan
los requisitos que establecen estas directivas. Claro, los dos textos, también lo podéis ver en pantalla, hacen referencia a una participación abierta y voluntaria de sus socios o miembros. Ahora veremos después eso. Pero bueno, eso implica que nadie puede ser obligado a participar en una comunidad, tampoco nadie puede ser obligado a permanecer en la comunidad si no lo desea, y cualquier consumidor en principio puede ser socio o miembro de esa comunidad energética. Las dos directivas también hacen referencia a esos beneficios medioambientales, económicos o sociales de sus socios o miembros, más que las ganancias financieras. Por tanto, se pone el acento a los beneficios socioeconómicos que puede tener esta figura más que, como decía, el rédito financiero. Después, en el caso de las CER, de las comunidades de energía renovable, sí que se exige en la definición que sea una entidad autónoma. Cuando nos vamos a la definición de CCE que aporta la directiva de 2019, pues no se menciona expresamente esa autonomía. La autonomía a la que se refiere la comunidad de energía renovable implicaría evitar que un único sujeto, ¿no?, pues tenga, ya sea persona física, entidad pública o pyme, pues ejerza un control desproporcionado sobre la comunidad energética. Sí que es verdad que las dos directivas, en las dos definiciones de comunidad energética, sí que utilizan indistintamente la referencia a socio o miembro, pero si consultan el trabajo de la profesora Fajardo de referencia, que luego al final citaré, pues ella acertadamente dice que se utiliza indistintamente socio o miembro cuando no son conceptos sinónimos. Cuando estamos hablando de socio, nos estamos refiriendo básicamente a una sociedad, ya sea civil o mercantil. Cuando nos estamos refiriendo a miembro, pues estamos pensando en otras formas de organización. Claro, un aspecto en el que me gustaría destacar que sí que hay una diferencia es en cuanto a la limitación geográfica. Si recuerdan, cuando hablábamos del CER, de Comunidad de Energía Renovable, aquí sí que se hacía una referencia a que los sujetos debían estar situados en las proximidades de los proyectos de energía renovables que sean propiedad de dicha entidad jurídica y que ésta haya desarrollado. Claro, nos dice que nos habla, ¿no?, nos introduce el concepto de proximidad, pero sin embargo no nos define el concepto de proximidad. En ese articulado, que es el artículo 2, que se encarga de definir cada uno de los conceptos clave para interpretar toda la directiva, es cierto que no define el concepto de proximidad. Y aquí pues, siempre se ha apuntado que aquí se darán las principales divergencias entre los Estados miembros a la hora de transponer esas directivas a los ordenamientos internos. Sí que es verdad que la directiva de 2019 no realiza ninguna referencia al concepto de proximidad de los socios o miembros respecto a la CCE. Claro, si consultan los trabajos preparatorios de esta directiva, precisamente se barajaba, ¿no?, que se incluyese en la terminología de la comunidad energética el término local, ¿no?, comunidad, creo que era comunidad local de energía o al revés, local al final. Pero al final se descartó esta posibilidad pues para que no quedase tan reducido el ámbito de actuación de la comunidad energética. Bien, después vemos que el legislador comunitario, cuando analizamos los dos conceptos, vemos que el legislador comunitario, cuando introduce el concepto de CER, establece como mandato para los Estados miembros que se garanticen a los consumidores finales, en particular a los consumidores domésticos, que tengan derecho a participar en una CER. Claro, esta participación de los consumidores, aunque no se diga expresamente, sí que está también presente cuando se regula el concepto de CCE. Por ejemplo, habla de servicios de recarga de vehículos eléctricos. Después, las principales diferencias entre una y otra vienen en el apartado actividades, ¿no?, que pueden realizar
una CER o una CCE. Mientras que la CER ciñe su ámbito de actuación a las energías renovables y en este aspecto pues, le faculta la posibilidad de producir, consumir, almacenar y vender energía. El supuesto de la CCE, el ámbito de actuación es más amplio. Recuerden que nos hace la referencia de incluyendo la procedente de energías renovables, pero el ámbito de actuación es más amplio. Bien, hasta aquí habríamos visto muy brevemente, ¿no? Muy esquemáticamente, la normativa comunitaria que introduce el concepto de comunidad ciudadana de energía o comunidad de energía renovable. ¿Qué tenemos en España? ¿Cuál es la situación en España? Pues bien, tenemos que decir en primer lugar que aquí estamos en un proceso de implementación de toda esta normativa comunitaria a nuestro ordenamiento. Yo, como tenía mis dudas a ver si se había avanzado o no, ayer mismo hice la consulta al IDAE y me dijeron que no, que sigue todo igual como me imaginaba. Entonces estamos en ese proceso de implementación de las directivas. No somos los únicos, también están así algunos Estados miembros, conozco el caso de Francia e Italia. Pero bueno, nosotros estamos aún en ese proceso de, como digo, de incorporar toda esta normativa a nuestro ordenamiento jurídico. ¿Quiere decir eso que no se ha avanzado en la creación de comunidades energéticas? Pues no. Sí que ha habido unos pequeños avances y yo creo que después, en la segunda parte de esta jornada, se podrán ver experiencias de comunidades energéticas, aunque no contamos con ese marco favorable como sería deseable y como lo marcan las propias directivas. Pero bueno, sí que se ha avanzado, pero es cierto que estamos en ese impasse, ¿no? Antes de analizar la situación en España, me gustaría reflexionar sobre tres aspectos también muy básicos. Nosotros, en primer lugar, tenemos que ser conscientes, ¿no?, que tenemos experiencias ciudadanas para intervenir en el sector eléctrico antes incluso de la creación del concepto de comunidad energética, tal y como lo introducen las propias directivas. Es verdad que las primeras experiencias de comunidades energéticas, tal y como las conocemos después de las directivas, pues se han desarrollado básicamente en la fórmula cooperativa, pero no es la única forma de llegar, como hemos visto antes. También quería realizar un breve apunte. En 2018, cuando se estaban realizando todos estos trabajos preparatorios de las directivas, antes incluso que se aprobase la directiva de renovables, algunos Estados miembros pues, fueron más allá y basándose en estos trabajos preparatorios sí que aprobaron una normativa favorable a la creación de lo que hoy conocemos como comunidades energéticas. Este es el caso de Grecia, que también analizó la profesora Fajardo junto con otra autora griega, ¿no?, la situación de Grecia, y en el que me referí en el pasado seminario cuando abordaba la función socioeconómica de las comunidades energéticas. Pero ahora centrándonos únicamente en el marco regulador que tenemos en España, ¿qué es lo que hemos avanzado? Pues bueno, tenemos que se ha incorporado en la ley del sector eléctrico el concepto de comunidad de energía renovable, tal y como lo introduce la directiva de 2018, y en el artículo 6, cuando se hace referencia a los sujetos que pueden participar en el sector eléctrico, nos dice en la letra J que podrán ser las comunidades de energía renovables, que las define como entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por sus socios o miembros, que están ubicados en las proximidades de los proyectos de energía renovable, que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que éstas haya desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios, y cuya finalidad primordial sea ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o las zonas locales donde opera en lugar de ganancias financieras. Bien, este apartado del artículo 6 se introdujo, como saben, por el Real Decreto Ley 23/2020, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación de la economía.
También tenemos que tener en cuenta, sin abandonar esta ley, ¿no? Que la ley estamos ante un sector que se encuentra regulado, que está sujeto a normativa imperativa, y que la ley del sector eléctrico limita las actividades a desarrollar según la forma jurídica del sujeto. Distribución y comercialización, como saben, está limitada a sociedades mercantiles y a cooperativas de consumidores y usuarios. Por tanto, si estas nuevas entidades, me refiero a las comunidades energéticas que introducen estas directivas, quieren realizar estas actividades, deberán tener en cuenta esta norma imperativa. En España tenemos incorporado el concepto de CER, de Comunidad de Energía Renovable, prácticamente es ¿no? copiado de la directiva, en esa letra J del artículo 6 de la Ley del Sector Eléctrico. Pero sí que es verdad que aún faltaría toda esta normativa, todo este marco facilitador que decía la directiva, que se habilitase por parte de los Estados miembros para que se impulsase la creación de comunidades energéticas. Claro, uno de los principales obstáculos, o a lo mejor un tema central, es la interpretación del concepto de proximidad. Hemos dicho que la directiva sí que hace referencia a la proximidad, ¿no? Que estén situados en las proximidades de los proyectos de energía renovable, pero no nos define el concepto de proximidad. Y es aquí cuando hemos dicho que se presentarán las principales diferencias. Claro, es cierto que muchas veces se confunde esta proximidad con el concepto de autoconsumo, ¿no? Cuando se regula el autoconsumo, como saben, en el Real Decreto 244/2019, nos habla de la proximidad de las instalaciones de producción, y a este respecto la norma señala que la energía debe provenir de las instalaciones de producción próximas a las de consumo y asociadas a los autoconsumidores. Y cuando nos desarrolla el concepto de instalación de producción próxima a las de consumo y asociadas a las mismas, nos habla que ha de reunir alguno de las siguientes condiciones, que son las que tienen en pantalla. Estar conectada a la red interior de los consumidores asociados o estar unida a través de líneas directas. Las instalaciones que cumplan con esta condición se denominarán instalación próxima a la red interior. Estar conectadas a cualquiera de las redes de baja tensión derivada del mismo centro de transformación, y aquí es cuando introduce lo de los 500 metros, ¿no? Estar conectados a una distancia inferior a 500 metros de los consumidores asociados, y también habla de estar ubicados en una misma referencia catastral. Claro, en un informe que elaboramos Cristina Grau, que está hoy presente, la abogada Cristina Grau y yo, para Hispacop, claro, debatimos precisamente eso, ¿no? Cómo se debería interpretar el concepto de proximidad que hace referencia a la directiva de 2018 al introducir el concepto de CER, y cómo debería el legislador español interpretarlo. Claro, nosotras dijimos en este informe, cuando lo distinguíamos del supuesto de autoconsumo, llegábamos a la conclusión que claro, limitar a 500 metros era un criterio demasiado restrictivo, ¿no? Y que lo que haría sería que estuviésemos ante proyectos antieconómicos y que muy pocos o un número más reducido de consumidores se pudiesen ver beneficiados por la comunidad. Entonces nosotras proponíamos, ¿no?, una interpretación del criterio proximidad basado en un entorno local, y para ello hablábamos de un concepto de localidad o de municipio. No obstante, yo creo que este es el principal aspecto polémico y lo podríamos discutir luego, no sé lo que opinan. Y después, respecto a la definición de CCE, hemos visto que la de CER sí que está incorporada a nuestro ordenamiento, pero no está desarrollado un marco facilitador para la creación de estas comunidades. Respecto a la definición de CCE, aún no ha sido incorporada a la legislación española. Actualmente, por tanto, estamos pendientes de implementar esta normativa. Aquí sí que hay una referencia en la orden de 22 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas del programa de incentivos a proyectos pilotos singulares de comunidades energéticas, bueno, programa CE Implementa, más abreviado. Pues aquí sí que
En la exposición de motivos, ¿no?, hace referencia a que, bueno, este plan contempla a las comunidades energéticas como un actor clave y nos dice: este programa de ayuda se basa en la definición de comunidad de energía renovable contemplada en la letra J del artículo 6 que hemos visto de la ley del sector eléctrico, si bien le confiere un carácter más amplio, nos dice la exposición de motivos. Esto es así para dar cabida al concepto de comunidad ciudadana de energía, el cual no está recogido aún en el ordenamiento jurídico español y que se define en la directiva de 2019. Por tanto, reconocen que aún está esa asignatura pendiente. Este programa se implementa, define comunidad energética como una persona jurídica basada en la participación abierta y voluntaria, efectivamente controlada por sus socios o miembros, que sean personas físicas, pymes o entidades locales, que desarrolle proyectos de energías renovables, eficiencia energética y o movilidad sostenible, que sean propiedad de dicha persona jurídica y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde opera, en lugar de ganancias financieras. Y en este sentido, lo que va haciendo la convocatoria es definir, ¿no?, lo que se entiende por participación abierta, participación voluntaria y control efectivo, tal y como tienen en pantalla. Bien, hasta aquí mi visión del marco jurídico regulador de las comunidades energéticas. Hemos visto que es una figura que se introduce por parte de las directivas comunitarias, que estamos en este proceso de implementación a nuestro ordenamiento jurídico. Sí que es verdad que se han hecho pequeños avances, sobre todo, pues, bueno, se ha incorporado el concepto de CER, aún estaría pendiente de incorporar el de CE, pero estamos pendientes de ese marco habilitador para el impulso de las comunidades energéticas. Aún así, creo que ahora en la segunda parte del seminario vamos a ver iniciativas interesantes de comunidades energéticas o verdaderos proyectos innovadores, ¿no?, desde el punto de vista social. No sé si me he dejado algo, si no, de todas maneras quedo a vuestra disposición por si queréis comentar algún aspecto, o al final de la jornada, cuando ya hayamos tenido oportunidad de escuchar las diferentes iniciativas que se están desarrollando. Muchísimas Muchas gracias por gracias. vuestra atención. Muchísimas gracias, Elizabeth, por tu claridad Gracias. expositiva, por detallar todo el marco jurídico que es tan complejo. Y yo, antes de pasar a la siguiente mesa, sí que me gustaría introducir algunos elementos de discusión más, a lo que tú has estado comentando. Sobre todo los conceptos de autonomía, es decir, que decías que no debe existir control por parte de la entidad, y yo sé que la convocatoria del IDAE sí que hablaba de 5 personas, 5 socios, que habla de que tengan personalidad jurídica, lo cual choca también con lo que dicen las propias directivas comunitarias. El artículo 6J de la Ley del Sector Eléctrico está hablando de entidades jurídicas, con personalidad jurídica. En las directivas comunitarias en ningún momento están haciendo referencia a que tenga personalidad jurídica. Habla de cómo se estructura internamente, pero nunca utiliza el término entidad jurídica. Habla de la forma, de la fórmula. Entonces, dejamos fuera a las comunidades de propietarios, a las comunidades de montes, en Cantabria, con los problemas que están teniendo. Si luego asistimos a lo que dice la convocatoria, por ejemplo, de ayudas del IBACE, de la Comunidad Valenciana, ahí se hace referencia expresa a la posibilidad de que participen tanto comunidades de energías como comunidades de propietarios. Lo dice expresamente, lo reconoce expresamente. Pero el IDAE lo ha obviado. Y además el legislador no tiene en cuenta estas premisas, con lo cual, claro, me preocupa soberanamente. Han prometido que lo rectificarían y que lo renovarían y demás, pero que me preocupa soberanamente. Claro, yo creo que eso es una consecuencia, ¿no?, de la falta de que se apruebe un marco facilitador, ¿no?, que nos defina claramente cada uno de los conceptos. Pero sin restricciones. Sin restricciones, que sea facilitador, ¿no?, para impulsar la creación de estas comunidades energéticas. Claro, fruto de esa falta de regulación, pues se están creando estas convocatorias que, como hemos tenido oportunidad ya de debatir, pues está la incertidumbre que se solucionaría con que se den prisa, ¿no?, para incorporar los conceptos y que lo definan claramente. Claro. Te dicen además expresamente que el 100% debe ser la propiedad de la CE, de la comunidad energética,
el control. A mí también me preocupaba el concepto de autonomía, que tú lo vinculabas al concepto de no controlar la entidad. Pero la autonomía creo que debe ser una autonomía de la propia entidad respecto de cualquier otra. El concepto de autonomía que conocemos también en derecho mercantil, en el ámbito de las sociedades, que sea independiente de sus miembros, aunque pueda haber responsabilidad indirecta vinculada, porque si estamos hablando de una comunidad de propietarios, no hay personalidad jurídica, pero ¿por qué no podrían constituirse en comunidad energética, esa propia comunidad de propietarios que a todos los efectos se les reconoce? Por ejemplo, se me ocurre a los efectos de la protección de datos. Son un ente también, son una entidad, tienen un NIF. ¿Por qué no reconocérseles esa posibilidad? O ya digo, o las comunidades de montes, que están teniendo el mismo problema porque no pueden entrar en ese tipo de ayudas porque están exigiendo personalidad jurídica y no la tienen. Claro, entonces, las ayudas están al margen de ese marco que se debería, efectivamente. Y luego ya habilitado. Coincido contigo en que lo importante es precisamente delimitar si estamos ante autoconsumo o si no estamos ante autoconsumo, sobre todo para hablar del régimen de proximidad, del régimen de proximidad, de concepto, porque también estamos viendo que las comunidades ciudadanas de energía, estamos hablando de un autoconsumo incluso virtual, que estamos a veces, en ocasiones, determinadas entidades están hablando de ese autoconsumo virtual para considerar las comunidades energéticas ciudadanas y de autoconsumo. Entonces, bueno, se trata de cuestiones que el legislador nos debe una regulación adecuada. Una regulación adecuada. Entonces, nada, simplemente era por añadir elementos de discusión. Elementos de discusión, porque realmente es complicado. Bien, y sin más, por no restarle tiempo, de nuevo, muchísimas gracias, Elizabeth, por sus aclaraciones y por plantear tantos problemas, todos los problemas que se plantean.